Hola GWM, llévame a reserva para dos. Muy buenas noches a todos, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Aquí estamos en este nuevo capítulo de Reserva para Dos. El invitado de hoy es el señor Franco Alarcón, es el primer marplatense que ha llegado a la selección mayor de los murciélagos del fútbol para ciego. ¿Cómo está, Franco? ¿Bien? Hola Germán, buenas noches para todos. Principalmente agradecerte a vos por la oportunidad de estar acá y el espacio, ¿no? Bueno, ¿cómo estás vos? Contame. Bueno, en este momento contento, estoy en mi vida deportiva muy contento, me está yendo bien, entrenando a la mayor, viajando mucho. Después, bueno, estoy en la facultad también, viviendo un proceso ahí entre las dos cosas. Bien, te estás mechando un poco lo deportivo, el fútbol, esto de estar con los murciélagos. ¿Y estudiás qué? ¿Abogacía? Estoy estudiando, claro, Derecho en la ¿Qué, Nacional. qué año estás? Ya estoy en cuarto. Bien, bueno, ya vamos a hablar un poquito de todo esto. Qué lindo, ¿no? Estar ahí en la selección mayor. Qué lindo sueño cumplido. Sí, la verdad que es un sueño para mí, desde que empecé a jugar al fútbol para ciegos ya aproximadamente 7, 8 años, que era mi sueño desde que arranqué y bueno, hoy lo estoy pudiendo cumplir. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablo de la selección me toca hablar, es para mí un orgullo compartir con mis compañeros de selección, con gente que ha ganado mucho, de los más grandes que tienen mucha experiencia. Y bueno, ni hablar representar a tu país, a la ciudad. Qué lindo. En un deporte como es el fútbol para ciegos, que es un deporte paralímpico actualmente, y es de alto rendimiento, ¿no? Somos jugadores de fútbol de alto rendimiento. Bien, después me vas a explicar un poquito cómo se juegan, cómo tocan la pelota, un poco también cómo es el formato. Pero ¿te puedo preguntar de todo? ¿Recorrer un poco la vida tuya? Sí, ¿Se puede? sí, sí, obvio. Bueno, Franco, contame, vos no naciste ciego, ¿no? Es así. No, yo quedé ciego a los 14, empecé un proceso de Sí, empezar a perder la vista de a poco. bien. ¿Y eso qué fue? ¿Un producto de una enfermedad? ¿Cómo se fue dando? Sí, Primero en un ojo, después en el otro. tal cual, yo nací con aniridia, que Sí. es una enfermedad muy específica, muy rara, muy especial, que la tienen una persona cada 100.000, que es la falta de iris en el ojo. Ujú, Es una enfermedad congénita. Y bueno, después tuve cataratas, me operaron de cataratas. También tuve, bueno, presión en el ojo, que es glaucoma. ujú, claro. Bueno, producto de todas esas cosas, también terminé teniendo desprendimiento de retina. Eh, y bueno, me operaron 7, 8 veces de cada ojo por el desprendimiento de retina. Y bueno, hasta que progresivamente fui perdiendo la visión, ¿no? Ujú. Pero bueno, ese fue un poco el proceso de, de ver a no ver. Yo los primeros años de mi vida los viví totalmente normal, Normal. viendo por ahí un poco menos que una persona que ve bien. Sí. Qué sé yo, hay una anécdota que se me ocurre con mi familia, es que por ahí mis papás o yo preguntábamos, che, voy a poder manejarme normal a los médicos. Y por ahí, bueno, sí, le decían a mi mamá, no sé, señora, su hijo no va a poder manejar un avión, pero bueno, va a poder hacer su vida normal. Bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? Al final no, pero bueno, hago mi vida normal, por ahí sin ver, pero la vida la llevo lo más normal posible, como todos. Bien. Bueno, y antes de que te ocurra esto, vos jugabas a la pelota, hacías una vida totalmente normal. ¿Jugaste en algún club? ¿Ya te destacabas como jugador de fútbol? Sí, sí. Arranqué de chiquito, a los 4 o 5 años, en la escuelita de San José. Bueno, mis papás no estaban muy de acuerdo con el tema también del ojo, de la enfermedad y todo eso, de los golpes. Claro, tenían miedo, Claro, era mucho lógico miedo. también. Y bueno, tuve ahí el impulso de la familia, de mis abuelos, que me llevaron a fútbol de los pelos. Y bueno, por suerte arranqué en San José, después jugué muchos años en Quilmes, hasta los 14, 15, hasta que bueno, la vista no me dio para más. Ya he llegado a jugar con un ojo, viendo Sí. solo un ojo, y seguía jugando. Pero bueno, llegó un momento que ya, mismo por los golpes también, ya no se podía, para cuidar ese ojo que me quedaba, ¿no? Ujú. Característica de ese jugador de Quilmes. ¿Dónde, qué posición, cómo jugaba? Y era muy rápido, jugaba de 8. Por ahí la característica principal eran los buenos centros Sí. y corría mucho, Pero te pero decían el pájaro, ¿cierto? sí, me decían el pájaro.
por canigia, ¿por qué? Por Nada, veloz. porque corría rápido nada más. Pero bueno. Bueno, ¿y cómo fueron esos años en Quilmes? No, fue muy lindo, teníamos un lindo grupo, era lindo, era la vida del club, ¿no? Estábamos todo el sábado con Sí. mis amigos en el club, era entrenar todos los días, salir del colegio después de 8 horas de colegio, con doble escolaridad, era ir a Quilmes y disfrutar de lo que a uno le gusta hacer, ¿no? De la pasión que es el fútbol, era ir a divertirse y a distraerse, ¿no? De lo que era la vida del día a día del colegio, ¿no? La rutina. Claro, paralelamente tu vida escolar, ¿no? Ujú. El deporte y la vida escolar. Tal cual. ¿Colegio? Yo fui al Trinity, Sí, la verdad que con esto también vinculándolo con el tema de la enfermedad sí. la verdad que el Trinity se portó muy bien Te conmigo, me acompañaron. acompañó un montón, sí, en el proceso este que fue de ver a quedar ciego, la verdad que me ayudó mucho el colegio y aportó mucho para que sea lo más fácil posible, ¿no? Que se desarrolle de la mejor manera. Por ahí te hago una pregunta muy trillada, muy común. Eh, ¿Cómo es pasar de ver todo a no ver nada? Fue un proceso largo, muy difícil. La verdad que tuve un tiempo para procesarlo. Costó mucho al principio. Tuve mucho tiempo tirado sin saber qué hacer. Pasar de jugar al fútbol a no saber qué hacer con el deporte, no saber qué hacer en general. Bueno, decir, che, me faltan 3 años para recibirme del colegio, no sé qué voy a estudiar, cómo va a ser el tema, cómo estudiar, cómo manejarse en la vida, ¿no? Sí, Hasta que, bueno, empecé a conocer un poco el mundo, de alguna manera se le dice el mundo ciego, sí. así lo llaman las mismas El personas, mundo ciego, le sí, dicen. sí, las mismas personas Sí. ciegas. Ahí conocí la 504, que es una escuela Ujú. eh, orientada a las personas con discapacidad visual, que es integrativa, te ayuda en ciertos ámbitos de la vida, por ejemplo, orientación y movilidad, computación, y bueno, ciertas áreas. Bueno, ahí conocí a ciertos profesores que me fueron ayudando bueno, a integrarme en esta nueva vida. Y bueno, de a poco empecé a soltarme, ¿no? Y bueno, ahí conocí el fútbol para ciegos, que uno de los profesores siempre me insistía, yo no quería, me dijeron, bueno, existe esto, la selección salieron campeones del mundo, y yo negado, porque claro, yo no, fútbol hay uno y este, ¿no? Y al final, bueno, fui entendiendo de que fútbol es uno, pero bueno, después hay distintos tipos de jugarlo, pero el Sí. fútbol es único para todos, ¿no? Se puede jugar sin ver, sin una pierna, o sea, es así. Después, bueno, también en cuanto a la calle, costó, ¿no? Salir de casa y empezar a manejarse Te solo. resistías al bastón, tengo entendido, ¿cierto? Sí, sí, me resistí mucho a lo que era el bastón. Que bueno, hoy es mi herramienta principal, es como mi compañero, ¿no? Si no salgo con bastón, no salgo y bueno, yo voy con él a todos lados y bueno, es lo que me permite ser independiente, ¿no? Manejarme solo en la calle y bueno, eso costó mucho, la verdad. Por ahí uno tenía un poco de, no sé, lo que sería timidez, vergüenza a salir con el bastón, pero bueno, uno va aprendiendo y también se va acomodando a su nueva vida y fui aceptando la enfermedad en sí, que al principio me costó mucho, o la discapacidad. Ujú. Y bueno, también me ayudó mucho mi familia, que me impulsó mucho a ser independiente, a salir de la burbuja, se podría decir, de que por ahí te lleven a todos lados, a los 14, 15, 16 años me llevan a todos lados. Y bueno, un día que, che, bueno, tenés un mes para que te llevemos a todos lados. De acá a un mes te tenés que manejar solo, así que Te pusieron un fíjate. ultimátum, Claro, un pero poco. bueno, te lo hicieron para acompañarte, ¿no? Para ayudarte. Tal cual, o sea, era obvio que me iban a seguir llevando, Sí. pero que la idea era que de a poco me vaya independizando y en eso ayudó mucho la 504 con el profesor de orientación y movilidad, que es el que te da las herramientas para que vos te puedas manejar solo en la calle, enseñándote la técnica de bastón, enseñándote a moverte en colectivo solo, qué sé yo, como cosas muy simples como frenar el colectivo o saber cuándo bajarte, dónde está la parada, cómo,
cómo darte cuenta dónde está Claro. la parada, buscar ciertas referencias. Y bueno, ahí me fui largando de a poco solo, hasta que bueno, es el día de hoy que yo me manejo solo para todos lados, sea en colectivo, en Uber, y bueno, hago mi vida normal solo, ¿no? Ujú. ¿Ese aprendizaje con el bastón cómo es? Primero te enseñan la técnica de cómo usar el bastón, Sí. que para darte un ejemplo gráfico ahora sería más o menos cuando nosotros agarramos el bastón y Sí. tenemos que manejarnos de hombro a hombro, deslizando el bastón adelante nuestro, como para saber que no hay obstáculos adelante nuestro. Y bueno, y ahí vas caminando, te enseñan esa técnica. Y después, bueno, cada uno también busca sus propias referencias, su propia forma de usar el bastón, cada uno tiene su técnica. Eh, pero es más que nada eso. Ujú. Y ¿Y te acordás aquel día que saliste por primera vez solo? sí, o ¿Qué sea, hiciste? principalmente era ir de mi casa al colegio. Ujú. Lo practiqué con el profesor 2 o 3 veces. Y bueno, un día me dijo, bueno, yo te voy a dejar acá, en tu casa. De acá te tenés que ir hasta el colegio, yo te voy a esperar en el colegio. Y, y bueno, salí de mi casa y terminé llegando al colegio vivo y sano. O sea, Llegaste bien. sí, sí, llegamos bien. Y bueno, y ahí de a poco uno se va dando cuenta, bueno, Vas puedo. ganando confianza Claro, también, ¿no? se trata de eso, de ir paso a paso y ir agarrando confianza. Y bueno, ¿no? y eso lo ayuda a uno a decir, bueno, puedo. Es solo cuestión de voluntad, ¿no? También de que obviamente la familia y los amigos y el entorno en el que uno se maneja lo ayude a salir de esa burbuja y decir, no, porque soy ciego no puedo salir de mi casa o no puedo hacer tal cosa. O no solo con la ceguera, sino con otras discapacidades o Ujú. otras situaciones. Sino que es cuestión de que bueno, el entorno ayude a salir de esa burbuja y no sé si es poniendo un límite, decir, bueno, qué sé yo, poniendo un ultimátum, sino por ahí acompañando de otras maneras y no sobreprotegiendo a la persona, ¿no? Sino Ujú. Claro. dándole herramientas para que pueda tener esa independencia para manejarse, ¿no? Bueno, y hoy eso lo lograste ya. Por suerte sí, ya logré esa independencia y en todo sentido, ¿no? En la facultad, Ujú. en manejarme solo en la calle, qué sé yo, en hacer trámites. Bien, y ahora vamos a hablar de la redonda, porque así como diste todo este primer paso con el bastón, habrá sido todo un tema quizás involucrarte de vuelta en el fútbol, quizás diferente al que jugabas antes, pero sigue siendo la pelota. Sí, sí, fue toda una experiencia en los primeros pasos. ¿Cómo son los entrenamientos? El primer entrenamiento, ¿cómo fue? No, lo principal, lo primero Sí. es que te meten en la cancha con las gafas y vos decís, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿para dónde voy ahora? Y bueno, eso es también un proceso, son todos procesos largos que vive uno. Ujú. eh, que uno conocía lo que era una cancha de fútbol, uno conoce lo que es manejarse con una pelota en los pies, pero bueno, claro, cuando te tapan los ojos de un día para el otro y te dicen, bueno, manejala ahora y es difícil, pero bueno, siempre con la premisa de que no era imposible y que si había 25, 25 jugadores en la selección que habían salido campeones del mundo 3 veces, significaba que a ese lugar se podía llegar de alguna manera, con esfuerzo, con dedicación, con entrenamiento. Eh, y bueno, la pelota nuestra tiene un cascabel, Sí. tiene seis chapitas que se le llama, bueno, cascabel, que hace ruido, cuando gira la pelota va sonando. Entonces de esa forma nosotros podemos escuchar y orientarnos dónde está la pelota. A su vez nosotros nos comunicamos entre nosotros hablándonos. Eh, la palabra genérica para, por ejemplo, ir a marcar Sí. es voy en todo el mundo. Ujú. Y después, bueno, entre nosotros nos comunicamos hablando como se comunica, qué sé yo. Una Cuando partida. decís voy es porque vas vos y no va el otro. ¿A marcar, decís? No, claro, cuando te van a marcar en la cancha Sí. te dicen voy, voy. Te Eso, avisa el rival el te rival te dice. si no es Bien. falta, si no te habla es falta. Porque Te tiene que decir voy. sí Bien. o sí, sí. Solo el que te va a marcar a vos en la pelota, no todo el equipo, Ujú. sino el que te va a marcar. Y bueno, un poco fue eso, empezar por ejemplo, a trotar adentro de la cancha para ubicarte, dónde estaba la cancha, dónde está el córner, dónde está el arco,
hablarte con tus compañeros, empezar a conducir la pelota a poco, a pisarla, a conducirla en el lugar, moviendo 2, 3 pasos para adelante. Nosotros tenemos una conducción diferente a lo que es una conducción de un jugador convencional, se le dice convencional, Sí. en realidad no es convencional, sino un jugador que por ahí ve, que la lleva con un pie. Nosotros la llevamos con 2 pies, o sea, con los 2 pies haciendo pie a pie sería, Sí. con el borde interno. Entonces, bueno, aprendés a poquito a conducir de esa manera, bueno, de a poco vas haciendo pases. Perdóname que te interrumpo, Sí. porque de esa manera con los 2 pies la podés conducir mejor. Claro, lo que tenés La podés es dominar mejor. dominás el sentido de dónde está la pelota, Ujú. porque si vos la llevas con un pie, perdés un poco la orientación de dónde está la pelota. Bien. La escuchás, pero qué sé yo, por ahí es más difícil llevarle ritmo en velocidad, ¿no? En Sí. cambio, cuando la llevas pie a pie, la llevas controlada y dominada. Esa es la diferencia más grande. Y juegan con posiciones fijas, puede uno pasar de adelante para atrás tranquilamente. En ese sentido, ¿cómo es? Sí, nosotros jugamos, ¿Es más posicional? con un fútbol 5, Sí. son 4 jugadores y un arquero, los 4 jugadores son ciegos y el arquero ve. Ujú. Y generalmente tenemos cierta, como se dice, la táctica, lo que es el 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 del fútbol convencional. El nuestro sería, por ejemplo, un 2-2, 2 defensores, 2 delanteros, un defensor, 2 volantes y un delantero, que de esa forma jugamos en la selección. Y el arquero los guía. Y el arquero nos guía. Y nosotros podemos movernos, de hecho ahora estamos entrenando ciertas jugadas en la selección, que es rotar las posiciones en el medio del partido, mientras que se está realizando una jugada, rotamos las posiciones los 4. Es algo que es difícil, porque claro, al ser todos ciegos tenemos que comunicarnos muy bien sobre todo. Eso es lo más importante del fútbol para ciegos, es la comunicación que tengamos entre los compañeros, entre los jugadores. Eso es lo clave. Si no hay comunicación es difícil que podamos hacer esa jugada, ¿no? Bueno, no me mates con la pregunta. ¿Y al arco, cómo se orientan? Bueno, nosotros tenemos llamadores atrás del arco. En el fútbol para ciegos hay llamadores. Llamadores. Se les llama así. Son guías que están atrás del arco. Ujú. Que bueno, nos comunican todo lo mismo que te comunica el arquero en la defensa, Sí. te lo comunica el guía atrás del arco. Bien. Por ejemplo, no sé, te vas de contra y te queda uno, Sí. un defensor, y te dice, te queda uno, vas mano a mano. Y vos ya con esa indicación sabes que te queda un defensor y que estás cerca de quedar solo contra el arco. Y así, bueno, te da las distintas indicaciones. Porque hay 3 guías en nuestro fútbol, que es el arquero en la defensa, en el tercio defensivo sería. Sí. Se divide en 3 tercios la cancha. El arquero no puede hablar pasado ese tercio. No puede hablar, mirá. No. Pasado el tercio, el primer tercio no puede Claro, hablar. O sea, la defensa sería básicamente. Claro. Una vez que pasa la pelota ese tercio, no puede hablar más. En el tercio del medio está el técnico, Ujú. que está en el banco. Y en el tercio final está el guía de atrás del arco, que es el que guía a los delanteros. Bien. Bueno, ¿y sos goleador? Se podría decir que sí. Cada tanto hacemos algún gol. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Bueno, y contame cómo. Acá jugaste, acá hay un solo equipo. ¿Cuántos equipos hay en Mar del Plata? En Mar del Plata hay un solo equipo. Un solo equipo. Sí. ¿Cuál es? ¿El de Sideli? Sí. Bueno, ahí arrancaste. Ujú. Bueno, y ahí es donde te vieron para los murciélagos. ¿Cómo se fue dando? Sí, tenemos una linda historia, la verdad, con el tema bueno, cómo me conocieron en la selección y ¿Cómo fue? cómo arranqué en el club. Yo arranqué en el club más o menos en 2019, arranqué a jugar. Sí. Tuve mi primer año con muy poca experiencia deportiva, porque justo, bueno, vino la pandemia y no pude jugar la liga, Ujú. que lo que le pasaría a una persona que entra en fútbol operativo es que tiene muchos años de liga por ahí, o algunos años de liga, y después
entra en lo que es la selección si, bueno, si lo convocan y se le da. Pero a mí me pasó al revés. Por el tema de la pandemia no pude jugar la liga, Claro. no pude debutar. Y yo estaba entrenando en el club un día en verano y vino uno de los jugadores de los Murciélagos, Daniel Iturria, a entrenar un tiempo con nosotros acá en el club. Y justo, bueno, me vio en esos entrenamientos que él vino y compartió con nosotros. Que bueno, por suerte se le ocurrió escribirle al técnico de la selección juvenil. Y bueno, Germán, el técnico de la selección juvenil de ese momento, que hoy es técnico de la mayor de Tailandia, nos vino a ver el entrenamiento y bueno, me dijo que le había gustado mucho cómo jugaba, que tenía futuro y que me quería convocar a un torneo que iba a haber en la selección juvenil en noviembre de 2021. Qué lindo. Y claro, yo no entendía nada porque yo ni había debutado en la liga, no había tenido experiencias más que en algún amistoso con algún club, y bueno, con mis compañeros en el día a día acá en el club. Y bueno, de la nada era ir a jugar un torneo y representar a la selección por primera vez jugando un partido de verdad o profesional en el fútbol para ciegos. La verdad que fue una experiencia muy, no sé, loca se podría decir. Muy... Y después a la mayor. Y después tuve unos años de transición Ujú. de juvenil a mayor, que fueron, la verdad, lindos años en los que aprendí mucho. Tuve el cuerpo técnico, tanto de la juvenil como de la mayor, me ayudó mucho a mejorar, a crecer, tanto con mis profesores o mis técnicos de acá del Club de Mar del Plata, hasta que llegué a la mayor y bueno, hace ya 3, 4 años diría que estoy entrenando en la mayor y bueno, ya por suerte el año pasado pude tener mi primer torneo en la mayor, que fue una muy linda experiencia compartiendo como dije, ¿no? Con campeones del mundo que ¿Los murciélagos son campeones del mundo? sí. Bien. Ah, es impresionante toda la experiencia. Ujú. No solo jugar en la mayor, sino con los campeones del mundo. Tal cual. Nada, es un orgullo inmenso y uno intenta aprender día a día de lo que los más grandes tienen para enseñarnos o para marcarnos el camino de por donde nosotros tenemos que ir y bueno, si Dios quiere seguir logrando lo que ellos lograron en su momento. Y bueno, por suerte me tocó vivir el Mundial de 2022 que salieron campeones. Me tocó vivirlo dentro de la selección juvenil y ver cómo nuestros compañeros de la mayor representaron de esa manera el país. La verdad que es una alegría inmensa, ¿no? Qué bueno, qué experiencia, ¿no? ¿Y qué queda de cara al futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo puede seguir la cosa? Bueno, como todo deportista paralímpico, cada uno de los que representamos en la selección, tenemos un sueño que es el paralímpico, ¿no? Ujú. Que se da cada 4 años, que bueno, es el Juego Olímpico. Y bueno, tenemos ese sueño, ojalá que se pueda dar, ese es el objetivo principal de todo deportista paralímpico. Pero bueno, siempre entrenando en el día a día y bueno, como equipo también para prepararnos para ese torneo. Este año tenemos 2 torneos, uno en Colombia, que es un sudamericano, y una Copa América en Brasil. Y bueno, el año que viene hay mundial también, Ujú. así que quedan muchos torneos por delante, muy importantes. El próximo Paralímpico es en 2028, así que bueno, tenemos muchos torneos por delante Qué bueno. que nos ayudan te impulsan a entrenar día a día y mejorar para bueno, llegar al objetivo principal que siempre es la medalla de oro, ¿no? Sobre Ujú. todo para esta selección que siempre deja bien representado al país y suele tener logros de esa magnitud. Franco, ¿y Argentina porque es potencia Argentina? Digo, teniendo en cuenta que salió campeón del mundo, imagino que es un país en lo futbolístico y en los murciélagos es potencia. Sí, Argentina es potencia, hoy en día en el ranking mundial es el número 1, y por suerte siempre Argentina ha logrado tener podios, estar dentro de los primeros 3 en casi todos los torneos.
Y bueno, eso es muy importante y bueno, ese es el camino que decía yo, de que nos marcan los más grandes, los referentes, para que nosotros los más chicos en el futuro, bueno, sigamos por esa misma línea, ¿no? De estar siempre peleando, estar siempre en los puestos de arriba, más allá de que uno quiere ser campeón, pero también lo importante es mantenerse ahí arriba, ¿no? Bueno, Franco, nos va quedando poco tiempo. Viste qué rápido que se pasa. Sí. Pero bueno, preguntarte, ¿sos muy bostero? Soy Muy bastante, bien, me bastante encanta. bostero. Bueno, ¿y qué? ¿Fuiste a la Bombonera? ¿Conociste? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, fui muchas veces a la Bombonera. Nada, como Es una locura. para todos ustedes es un sueño, sí, es Sí. una locura. Bueno, vos lo viste también. Y nada, es un sueño. Pisar esa cancha y sentir lo que se siente adentro de la Bombonera es algo único. Y yo creo que es el lugar feliz de todo hincha de Boca, ¿no? Qué bueno. ¿Sabes todas las canciones? Sí, todo. Bueno, ¿y la carrera cómo va? La carrera muy La bien. parte seria de todo esto, la carrera, ¿cómo va? No, bueno, la carrera por suerte la voy llevando al día. Sí. Cuesta por ahí un poco con el tema de los viajes, de la selección, que viajo todos los meses. Es muy difícil por ahí llevarla. Ujú. Pero no, por suerte estoy en cuarto año, ya cerca de recibirme, queda poco. Y lo vivo feliz, me gusta lo que estoy estudiando, que es lo importante. Y bueno, me veo ejerciendo, que también es importante. Qué bueno. Así que no, contento, la verdad. También mis compañeros, mis amigos, la hicieron mucho más llevadera. Siempre que necesité una mano me la dieron. Y bueno, ahí estamos. Ahí vamos. Y me quedan un par cortitas. ¿Muchos obstáculos en el desarrollo urbano de la ciudad hay para aquellos que son ciegos? Yo creo que sí, que falta un poco en la ciudad, por ahí un poco Más desarrollo en más eso, ¿no? desarrollo también en la accesibilidad, Ujú. pero no solo en la ciudad, yo creo que a nivel país falta, más allá de hablar de Mar del Plata en sí, sino hay que hablar del país, ¿no? De Argentina en sí, habiendo conocido otros países por ahí con el fútbol, como Brasil, Sí. que hay pequeños detalles en los que están mucho mejor en términos de accesibilidad en la calle, Claro. para ayudar a las personas con discapacidad a desenvolverse. Por ejemplo, son cosas que por ahí en un pueblo de 2.000 habitantes te encontrás que tienen señalizadas las calles del centro con táctil Sí. en el piso para que las personas ciegas puedan deslizar el bastón y caminar por esa línea recta sin tener que ir esquivando obstáculos. Acá no hay nada. Y acá no hay nada, pero no solo en Mar del Plata, sino en Argentina. Claro. Vas a Buenos Aires en las calles principales y a veces no hay. Entonces son detalles que ayudan a la persona con discapacidad a por ahí hacerle más fácil el desenvolvimiento en el día a día, ¿no? Bien. Y la última. ¿Qué mensaje se le puede dar a que quizás atraviesan lo mismo que vos? Porque la verdad que escucharte es un placer. Eh, Obviamente que seguramente tuvo un costo, un esfuerzo enorme. ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que lo principal es no bajar los brazos, seguir adelante siempre, buscarle la manera, la vuelta de lo que a uno le gusta hacer, y sobre todo también a las familias que apoyen a las personas que puedan estar pasando ciertas situaciones, tanto puede ser como una discapacidad como no, pero que transiten el duelo porque es algo duro y difícil, pero que no bajen los brazos y sigan adelante, que busquen las herramientas para poder adaptarse por ahí a su nueva situación, pero que se puede estudiar, que se puede hacer un deporte, que se puede ser un deportista de alto rendimiento a nivel por ahí un paralímpico. Y bueno, que también, como dije, se puede estudiar, se puede trabajar. No hay que cerrarse las puertas porque uno tiene o no una discapacidad. Y bueno, buscar los lugares donde se ayuda, como puede ser, en mi caso fue la 504, que sirven de integración. O bueno, existe también un Masdeca en Mar del Plata. Y
y bueno, otros lugares que te ayudan en ese proceso. Y está bueno que las personas puedan acceder a esos lugares. Pero lo importante es eso, no bajar los brazos, vivir el duelo, pero no bajar los brazos. Bien. Bueno, Franco, te voy a decir Bostero. ¿Podemos brindar? Sí. Con este vino yo te cuento, este vino es del sur, de Treblen, viñas del Nantifol, un rico vino, ahora lo vas a probar. Bueno, ¿por qué brindamos? Y yo creo que tenemos que brindar porque el jueves que viene gane Boca. Porque gane Boca siempre. Bueno, brindamos, Franco. Bueno, Franco, gracias por estar esta noche y contarnos toda tu historia, tu experiencia. Gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme y saludos para todos ahí, la audiencia. Gracias, Franco.